Vamos a empezar la guía 1 de números reales. Sí, ahora ya sí entrando un poco en la materia. La idea con esto es tratar de empezar con los ejercicios que sí pueden llegar a entrar en el parcial, los otros serán un poco como para entrar en calor. Sí, así que básicamente para que se queden tranquilos. El ejercicio 1 dice lo siguiente, que tenemos que representar en la recta real todos esos conjuntos que están ahí. Entonces la idea es la siguiente. Ustedes cuando tratan de representar un conjunto de números en una recta, básicamente lo pueden definir al conjunto con todos los elementos, es decir, cuáles son los números que van a entrar en ese conjunto, o si no, cuáles son las características de ese conjunto mediante alguna fórmula, ¿sí? Mediante algún intervalo, alguna desigualdad, algo que a ustedes les permita trabajar de esa manera y despejar esas variables que quieren ver. Entonces, estos son buenos ejemplos como para tratar de entender qué es cada cosa. Fíjense. Cada uno de estos tiene un truco especial, pero se basan todos en lo mismo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tratar de descubrirlos. Y el primer caso, ¿sí? Todos estos casos son de variables, ¿sí? Fíjense cómo está puesta la nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, empecemos con el C, ¿sí? Es interesante porque usa la nomenclatura de matemática. Dice, todos los X, esto se lee así, todos los X pertenecientes a los números reales, ¿sí? La barra quiere decir tales que, o sea, que cumplen una condición. Entonces, todos los X pertenecientes a reales tales que, y fíjense, dice el producto entre X menos 2 por X más 5 nos da igual a 0, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea de despejarlo. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar esos X que cumplen esa condición, que son iguales a 0? Entonces, tenemos que empezar primero lo siguiente. Esto, ¿sí? O sea, el primer término es un número, actúa como si fuera un número. Y lo mismo pasa con el siguiente término, vamos a llamarle si quieren A y B, como para hacer la comparación. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos un producto de dos números, cuando hay dos números multiplicándose y esto da 0, tenemos dos alternativas, ¿sí? Básicamente. ¿Qué pasa? Cuando hay dos números que se multiplican y dan 0, puede pasar o que uno sea 0, ¿sí? O ¿sí? Que el otro sea 0. Esto, ¿sí? Para los nuevos es la nomenclatura de unión, ¿sí? Es decir, que se cumpla o una condición o la otra o que se pueden cumplir ambas a la vez, no hay problema, ¿sí? Es algo de lógica. Entonces en este caso sería así, miren, yo puedo decir o que x menos 2 sea 0 o que x más 5 sea 0, ¿se entiende? Entonces, yo acá despejo, ¿no? Despejo en los dos casos, digo, bueno, en este caso sumo 2 de los dos lados para sacarme este menos 2 y acá lo mismo, ¿sí? Resto 5 de los dos lados para sacarme el 5. Entonces en este caso lo que nos va a quedar es, por ejemplo, que acá nos queda x es igual a 2, ¿sí? Y después acá nos va a quedar que x es igual a menos 5. Entonces, cuando vamos a la recta, ¿sí? Acá nos dice representar la recta, ¿sí? En el tema de los conjuntos. Entonces, nosotros tenemos la recta de los números, sabemos qué va a pasar en menos 5 y qué va a pasar en 2. O sea, todos estos números, o sea, todos los números, para que esto dé 0 pueden ser o 2 o 5, esa es la respuesta. Entonces, en la recta vamos a tener o que es este número o bien que es este otro número. Y con eso ya estamos, ¿ok? Entonces, el corolario de esto es lo siguiente. Si esto lo que ustedes, hay muchas fórmulas de que ustedes se pueden acordar de matemática y a lo mejor no tiene sentido que se aprendan los trucos de todo, ¿sí? A lo mejor sí para resolver un ejercicio de examen, pero lo importante es que ustedes aprendan a razonar las cosas. Entonces, eso es lo que se pueden llevar más de la materia. Entonces, el tema es decir, bueno, si la multiplicación, nosotros decimos lo más importante es esto, si la multiplicación de dos cosas da 0, ¿sí? O lo mismo, ¿sí? Yo puedo multiplicar X cosas, supongamos que yo tengo muchos términos, puedo tener 2, puedo tener 3 o muchos, y los voy a poner con letras. Entonces digo, bueno, A por B por C por ¿sí? N términos me da 0. La idea es que cualquiera de ellos puede ser 0. Con tal de que uno sea 0, hace todo el resto 0. Pero que entonces por eso se pone ese término de esa manera, ¿sí? O A es 0 o B es 0 y así sucesivamente hasta, ¿sí? N sub 0. O sea, se puede cumplir con dos términos, con los términos que ustedes quieran. Hagamos otro como referencia, ¿sí? Vamos a hacer por ejemplo el D, donde acá nos dice, ¿sí? Vamos un poco más abajo, acá en el D nos dice x perteneciente a los reales, ¿sí? Tales que 5 menos x por, ¿sí? Esto sería, ¿sí? Tenemos x perteneciente a los reales, tales que 5 menos x por x al cuadrado menos 9 se iguala a 0. Entonces, ¿qué tenemos con esto? O sea, lo mismo de antes, ¿no? Nosotros tenemos o que esto sea 0, ¿sí? Esto vamos a llamarle A si ustedes quieren, o que esto sea 0, entonces vamos a ver. Entonces decimos, o 5 menos x es igual a 0, o x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Entonces,
Acá paso el 5 o resto 5 de los dos lados, me queda menos 5 es igual a menos x. O sea que me va a quedar que x es igual a 5 cuando divido por las dos cosas. Y acá me va a quedar x al cuadrado es 9. Entonces cuando aplico raíz cuadrada, en los dos casos, acuérdense que la raíz cuadrada me da dos posibilidades, el número positivo y el número negativo. ¿Ok? Entonces acá tenemos dos números. Entonces fíjense, como acá tenemos dos números, cuando vayamos a la recta, ¿esto cómo nos va a quedar? Tenemos el menos 3, tenemos el 3 y tenemos el 5. Entonces las soluciones son esos puntos naranjas que estamos viendo acá. ¿Sí? Son otra forma de poner esto, porque no dice representar. Si nos piden el formato, diga cuál es el conjunto de solución. Como acá son 3 puntos, ¿sí? Lo ponemos entre corchetes y decimos, bueno, es menos 3, punto y coma 3, punto y coma 5. Digo, no es la única forma, pero esto lo van a encontrar muy seguido en otras formas. Hagamos otro más, ¿sí? Para entender la lógica. Fíjense qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos esto, el g, donde nosotros acá tenemos, este es un poco más tramposo, o sea, cada ejercicio tiene sus trampas, pero eso es lo interesante de que uno pueda hacerlos y tratar de ir descubriendo distintos caminos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá tenemos, dice, bueno, todos los x pertenecientes a los reales, tales que 2 menos 3x, todo esto al cuadrado, nos dé 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Sí? O sea, nos dice 2 menos 3x al cuadrado da 0. Entonces, el tema con esto, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un número que al cuadrado nos da 0. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, 2 menos 3x, ¿sí? Acá es el mismo término repetido dos veces, o sea que no hace falta decir, bueno, uno por otro porque es lo mismo. No es el mismo razonamiento que el anterior. Entonces aplicamos raíz cuadrada en ambos casos, ¿sí? Acá nos va a quedar, se anula esto, o sea, nos queda módulo de 2 menos 3x, ¿sí? Es igual a 0, o sea, esto nos va a dar más 0 y menos 0, pero es lo mismo, ¿sí? en este único caso. O sea que nos va a quedar 2 menos 3x es igual a 0, o sea, después tenemos menos 3x es igual a menos 2 y x es igual a 2 tercios. De vuelta, lo volvemos a ubicar en la recta, tenemos el 2 tercios y es este punto que está. Y hacemos otro más para tener una idea, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos este, ¿sí? De el i? ¿Sí? Ustedes a esta altura vayan recordando las fórmulas de Bhaskara o las fórmulas de cómo resolver raíces cuadradas, que lo han visto en el colegio, pero que acá sirven también. Nosotros tenemos, fíjense, x perteneciente a los reales, tales que x al cubo más 6x al cuadrado más 9x nos da 0. Entonces, nosotros decimos, bueno, todo esto, ¿sí? Todo el x al cubo más 6x al cuadrado más 9x nos da 0. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros llegar a ese resultado? Y acá tenemos que empezar a usar las distintas técnicas, distintas maneras de sacarlo. Una de las formas es factorización, ¿sí? Ustedes recuerdan la factorización en qué consistía, ¿sí? De polinomios. O sea, consistía en lo siguiente. Yo de los términos que tengo en mi fórmula tengo que tratar de sacar algo común. Por ejemplo, yo tengo, imagínense, tengo este término que es x al cubo, tengo este con x al cuadrado y tengo este con x. ¿Qué es lo común en todos esos términos? Tengo en común la x, ¿sí? Entonces, y el menor número de veces que aparece es 1. Entonces, en ese caso, yo puedo sacar una x como factor común y expresarlo así. Fíjense, yo tengo x al cubo es x por x por x. Después, x al cuadrado es 6 por x por x. Y después tengo 9 por x. Esto es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Esta x que se repite, ¿sí? Acá, yo lo voy a escribir por separado y voy a escribir lo que me queda de la cuenta de esa manera. Entonces me va a quedar x al cuadrado más 6x más 9. Entonces, vamos a seguir factorizando esto. ¿Por qué? Porque si bien acá ya tenemos un producto de dos cosas y ya vamos a aplicar lo que sabíamos antes, pero esa fórmula cuadrática también se puede seguir factorizando. Entonces, observen. Nosotros tenemos x al cuadrado más 6x más 9 va a ser con menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Entonces con eso tenemos menos 6 más menos 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 por 1 por 4, ¿sí? Sobre 2 por 1. Entonces acá nosotros vamos a tener, perdón, acá le confundí, es un 9, entonces mala mía. Entonces acá vamos a tener 36, 4 por 1 es 36, o sea, esta raíz hace 0, menos 6 más menos 0 sobre 2, esto nos va a quedar menos 3 dos veces. Entonces esto va a quedar x por x más 3 al cuadrado, esto es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos ahora? O que esto sea 0, que x sea igual a 0,
o que esto sea 0, o sea, x más 3 al cuadrado nos da 0, raíz cuadrada es x más 3, 0, x es igual a menos 3. Y ahí ya tenemos las dos respuestas, ¿sí? Les invito a que lo sigan haciendo, son todos muy parecidos. Nos vemos en el próximo. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart, después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.